اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con el tema de este problema que habíamos hablado, de la ignorancia acerca de nuestras enfermedades y el subestimar las enfermedades, dijimos que en esta clase vamos a hablar de la solución a este problema, de la cura de la enfermedad. Miren, con respecto al tema de la solución, si nosotros sabemos cuál es el problema, obviamente es mucho más fácil conocer la solución. Si el problema es la ignorancia, entonces la solución va a ser conocer. O sea, la ignorancia, cada problema, digamos, se soluciona con su antídoto, con su, digamos, dimensión contradictoria, con su opuesto. Entonces, el problema de la ignorancia se cura o se soluciona con el conocimiento. Y el problema de subestimar la enfermedad también, el conocimiento lo cura de raíz, porque cuando uno conoce el peligro o el desafío o la amenaza que significa una enfermedad, entonces es obvio que ya su conocimiento le va a dar conciencia como para poder combatirla. Entonces el tema de la subestimación de la enfermedad se combate decidiendo tratarla. Es decir, cuando uno ya no la subestima, directamente la trata. Entonces, hay dos formas de poder solucionar el problema. Conociendo las enfermedades del alma y éticas, y decidiendo tratarlas, obviamente a través del tratamiento que sea acorde a sus necesidades. Ahora bien, el tema de conocer la enfermedad necesita de ciertas herramientas para poder detectarlas. Estas herramientas son, según lo que tenemos, digamos, preparado en esta clase, 7 herramientas como para poder detectar estas enfermedades. Comenzamos con la primera. La primera es el aql, el intelecto, la razón, lo que siempre venimos hablando de que uno tiene que iluminar su vida a través de la razón y el intelecto. Tiene que permitir que el intelecto guíe al hombre y tome el control de los distintos poderes y potencialidades que tiene el alma. Por ejemplo, en cuanto a la razón o el intelecto, que sabemos que es el punto de distinción entre el animal y el ser humano, obviamente para no transformarnos, como dice Shahid Mutahari, metamorfosearnos y terminar siendo animales puros, digamos, netos, tenemos que hacer uso del intelecto de la forma en que nos enseñan las aleyas o los versículos coránicos y de la forma en que aparecen los hadices. En la aleya número 46 de Surat al-Hajj, la peregrinación dice: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Dice, ¿acaso no caminan, no viajan, no se dirigen, no se transportan, digamos, por la tierra, y de esa manera tienen corazones, o sea, mente, razón, intelecto, a través de la cual piensan, reflexionan? Por eso en los hadices, en las aleyas aparece mucho el tema de viajar para ver, digamos, de qué forma el mundo vive, de qué forma los anteriores pueblos vivieron, el sacar la moraleja, la enseñanza de cada cuestión. Por eso es preferible, digamos, dentro de las ciencias que se aconseja leer es mucho la historia, por ejemplo, para ver de qué forma vivieron otros. ¿Por qué? Porque la reflexión nace a partir de la observación. Entonces uno observa el mundo, se da cuenta de cómo está determinado este mundo, cómo está planteado, digamos, este mundo, y empieza a reflexionar sobre su propio ser, sobre sus enfermedades, sobre su alma, sobre su debilidad, sobre la muerte. Y la reflexión necesita de intelecto, necesita de razón, o sea, con evaluación, hay que ponderar. En la aleya número 100 de la sura Yunus o Jonás, dice: وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Dice, Dios impurifica a aquellos que no piensan, que no meditan, que no reflexionan. Yaqilun, de la misma raíz trilítera de aql, intelecto o razón. El imam al-Baqir, alayhi salam, por ejemplo, dice: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل
ثم قال أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب أما وإني إياك آمر وإياك أنهي وإياك أعاقب وإياك أثيب. Dice el Imam al-Baqir, cuando Dios creó el aql, el intelecto, la razón, le hizo hablar. Milagrosamente le permitió al aql, al intelecto, hablar. Y le dijo, adelántate, se adelantó. Digamos, da unos pasos para adelante. Dijo, atrásate, se atrasó. Dijo, por mi grandeza y mi, digamos, majestuosidad, no he creado, jura Dios por su majestuosidad, no he creado ninguna creación que ame más que a ti. O sea, no hay ningún ser, ninguna criatura que yo ame tanto como te amo a ti. Y no te he perfeccionado más que en aquellos que amo. O sea, el intelecto perfecto está en el hombre perfecto, el que Dios ama. Dice, a través tuyo ordeno. O sea, cuando hay una orden que el Corán dice, por ejemplo, salli, reza, ¿a quién está hablando? Al intelecto. Digamos, la persona que me escucha es el intelecto. Las órdenes divinas van dirigidas al intelecto. Wa iyaka anhi, dice, y a ti también te prohíbo. O sea, las prohibiciones, los pecados, son pecados para el aql. O sea, quien escucha la orden es el aql. Wa iyaka uaqib, y a ti te retribuyo con el castigo, te castigo. Wa iyaka uthib, y a ti te recompenso. Es decir, que el ser humano es el aql. Si uno dice, bueno, sí, Dios ordenó al hombre, el hombre es el aql, el intelecto. O sea, él es el que escucha, el que percibe. Dios, por ejemplo, castigó a tal persona, castigó al intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto tenía la capacidad de decir, no, eso es un pecado y digamos, mi pensamiento me lleva a tener que alejarme del pecado porque el pecado es un perjuicio para el hombre. Y como perjuicio tengo tanto un perjuicio en esta vida a nivel carácter humano y a nivel principios y valores, y tengo un perjuicio en la otra vida a nivel castigo infernal e infierno, el fuego de la Gaena, del Jahannam que dicen en árabe. Entonces, es el intelecto el que tiene que ser castigado y el intelecto el que ha sido una evidencia para los que de alguna manera quisieron obedecer a Dios, y el intelecto es el que tiene que ser recompensado porque es él el que elige el bien y el mal. Ahora, ¿para qué es necesario el intelecto? Para dos cuestiones fundamentales. La primera, conocer a Dios, a sus profetas, a los imames y el día del juicio final, para que a través de ese ámbito, ese triángulo, Dios, los imames, el juicio final, o el profeta del juicio final, veamos que tenemos que estar constantemente obedeciendo a Dios, obedeciendo la orden del profeta y tratando de salvarnos del castigo infernal. Entonces, el comienzo es Dios, el profeta es el intermedio, el punto medio entre Dios y nosotros, y la otra vida es el castigo y la recompensa. Entonces, luchar para la otra vida. Entonces, el aql nos permite eso. Dos, para pensar. Es decir, que a través del aql uno puede pensar qué hacer y qué no hacer. Puede distinguir entre el bien y el mal. Si algo nos beneficia lo hacemos, si nos perjudica no lo hacemos. El profeta tiene un hadith que dice, innama ahlaka an-nasu al-ajala walau anna an-nasa tathabbatu lam yuhlik ahad. Dice, la gente que está apurada, que no puede pensar, termina en la perdición. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de poder, de alguna manera, reflexionar. Dice, فَإِنْ أُصِيكَ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ يَكُ رُشْدًا فَامْضِهِ وَإِنْ يَكُ غَيًّا فَانْتَهِ عَنْهُ. Le dijo a un compañero, tengo un consejo para ti. Siempre piensa en el final de las acciones. Si tiene un buen final, hazlo. Si puede ser que tenga un mal final, no lo hagas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.